Vamos a saludar de inmediato con el maestro Patricio Delgado Martínez, que ya lo tenemos justamente conectados con nosotros para poder reflexionar sobre el desarrollo portuario en la ciudad. Maestro, ¿cómo le va? Gracias por atendernos, bienvenido. Gracias, Andrés, gracias por la invitación. Saludos a la audiencia de Radio Son y a la ciudadanía de Manta y Manabí. A las órdenes. La última vez que conversamos con usted vamos directo a los temas sustanciales. Nos quedamos analizando, más allá de los números que entregaba el Terminal Portuario de Manta al cumplir 7 años de su gestión y los informes económicos del grupo XYZ y lo que se pueda llegar a mencionar sobre su aporte y el desarrollo desde el que el puerto internacional particularmente está en sus manos. Ahora nos quedamos en avanzar lo que fue antes, porque en algún momento también la operadora portuaria más grande del mundo, desde China, el grupo Hutchison, llegó aquí a la ciudad y prometió tal cosa. ¿Podemos hacer una comparación con lo que prometió Hutchison? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue? Y ahora la actualidad del terminal portuario. Sí, con mucho gusto. Pero de todas maneras quisiera repasar en donde nos quedamos la entrevista anterior, en la que revisamos el reclamo de Autoridad Portuaria de Manta, pero sin sacar las cuentas, sin mostrar números y sin analizar la eficiencia del contrato, que eso es importante aclarar donde nos quedamos la vez anterior. Ahora, hace unos días salió un informe del grupo Spurrier sobre, no sé si usted lo leyó. Claro que sí. Sobre que en esos números apoyan la delegación del puerto de Manta y la ponen como ejemplo para continuar el país en esa misma línea de alianzas público-privadas, ¿verdad? En la cual se comulgan los objetivos del Estado y de la empresa pública. Eso es muy importante, ya te contesto la pregunta, pero es muy importante entender toda la ciudadanía que los objetivos de Autoridad Portuaria de Manta, al igual que de un hospital o de una escuela, es una entidad que no busca el lucro. De hecho, los objetivos de Autoridad Portuaria hablan de la calidad y eficiencia de los servicios portuarios a buques y carga, de la seguridad integral, de la eficiencia del presupuesto y talento humano, la eficiencia operacional y, lo más importante, desarrollar el puerto. Entonces, esos son los objetivos de Autoridad Portuaria de Manta que se tienen que comulgar con los objetivos de la empresa privada, en este caso Agunza, que por su naturaleza es hacer dinero, pero buscan cumplir los objetivos de ambas partes. Ahora bien, sobre la pregunta de las referencias en el pasado, es decir, ¿qué es lo que sucede? Nosotros nos hemos mal acostumbrado o nos hemos dejado llevar por una discusión muy básica, muy pequeña, de un grupo de gente de Manta que promueve la terminación del contrato con Agunza porque supuestamente es lesivo para los intereses del Estado, porque solamente le entrega 650.000 y sin demostrar que no le alcanzan los 650.000 para el equilibrio económico financiero, porque cuando se procede a una delegación hay una obligación de que haya un equilibrio económico financiero para que no le cause pérdidas al Estado, ¿verdad? Entonces, esa discusión, leí que había Autoridad Portuaria de Manta propuesto una nueva fórmula de canon de arrendamiento y una nueva fórmula de porcentaje. Es decir, que en vez de la fórmula actual, cambiarla por un canon de arrendamiento a $400.000 al año y el 2.25% de la facturación. Que si usted lo pone a los valores actuales, eso significan $850.000 al año en lugar de los $650.000. Hay una mejora de un 50%, pero en unas cantidades de las que le estoy hablando, de cientos de miles de dólares. Por eso yo digo que esta es la arista más floja de la discusión, porque otras aristas pueden involucrar el replanteamiento del proyecto actual a un proyecto mucho más grande en el que intervenga Autoridad Portuaria de Manta, en el que intervenga Agunza y el que intervenga un tercero con un mayor músculo naviero, como en su momento fue el caso de la Hutchison, que ya lo vamos a revisar. Entonces, ese proyecto que nace con un contrato de inversión de $170 millones, podría convertirse
en un proyecto de 200 o 300 millones de dólares, recordando que el contrato de la Hutchison conllevaba una inversión de 520 millones de dólares, de los cuales 50 o 55 ponía el Estado y la diferencia la ponía el delegado. Ok, eso Pero está bien, no so- pero yo quiero que pongamos sobre la mesa esto para que la gente entienda el antes y el después. Porque usted nos habla de la Hutchison y lo que prometía su contrato, ok, pero Hutchison ya no está. ¿Por qué se fue Hutchison? Pongámosela fácil a la gente. Bueno, no se fue Hutchison porque hubo una discordia entre que el cronograma de inversión de la Hutchison no se estaba ejecutando en los tiempos indicados y por otro lado el país digamos, no quiso poner los 55 millones su contraparte. Y fíjate tú que en vez de resolver ese impasse, que fue lo que debimos haber hecho, terminamos expulsando a la Hutchison, causándole el daño a Manta de un futuro prometedor, porque la Hutchison ofrecía manejar 2.2 millones de TEUs al año en un compromiso de 30 años, ¿verdad? Entonces, fíjese usted que nosotros ahora tenemos a Agunza con un proyecto de 177 millones y una proyección en función a unas circunstancias que ya no se van a cumplir de 150.000 TEUs. O sea, bajamos de 520 millones a 177 y de 2.2 millones de TEUs a 150.000 TEUs. Entonces quiere decir que ahí hay un gap, ahí hay un espacio que atender. Debemos entender también que los chinos se fueron para Perú y están haciendo base en Chancay, pero deben haber oportunidades que son las que necesitamos explorar para mejorar o replantear este proyecto para un proyecto más grande en el cual también se involucre más carga. Pero con usted Entonces, mismo también hemos hablado justamente de ese tema de la carga y hemos puesto sobre la mesa de que no es, en este caso, el puerto como tal o el inversionista que busca la carga, sino viceversa, al revés, la carga busca el puerto como tal. Entonces, ¿en qué quedamos sobre esa reflexión de que la carga es la que busca el puerto y las operaciones navieras tal? No es que precisamente yo mediante la gestión puedo traer más carga. de acuerdo, pero lo primero que tenemos que tener nosotros es completar las rutas de la Ya. carga. Es decir, la vez pasada examinábamos que si una carga sale de China y llega a una ciudad del Ecuador cercana al radio de Manta, necesita carreteras, No buenas hay, carreteras, no hay. necesita un ferrocarril, que no las hay. Entonces, Claro, son estas cosas en las que debemos trabajar. O sea, no solamente decirle al puerto, oye puerto, tú anda a buscar las navieras, porque el puerto no va a buscar la carga. El puerto puede promocionar su puerto buscando a claro, las navieras. Entonces la claro. naviera dice, perfecto, tenemos un puerto de Manta, vamos a ver qué carga tenemos para Manta, ida y vuelta. De Pero acuerdo. eso va a ser, aunque sea así, va a ser insuficiente, porque esos 2.2 millones de teos que ofrecía la Hutchison es una inmensidad que no podrían ser de exportación e importación, sino que en su gran mayoría serían de transferencia. Que esa es la oportunidad que nosotros tenemos en Manta y que la conocemos desde hace más de 40 años y no hemos hecho nada al respecto. Ok. Ahora, lo que yo te quería hacer el análisis es que se está discutiendo sobre 650.000 y ahora quieren llevarlo a 850.000. Pero ¿qué pasa si nosotros discutimos este proyecto de 177 millones y lo convertimos en 250 o 300 millones? Entonces estamos hablando de cientos de millones de ¿Y dólares. cómo llegamos hasta allá? Es una discusión. Bueno, primero hay que hacerse los estudios, hay que hacerse un estudio de prefactibilidad y hay que hacerse un plan de desarrollo portuario que es el que no existe y hay que exigirle a la autoridad portuaria de Manta que elabore un plan de desarrollo portuario, que no lo tiene. Mm, o sea, todo Ahora, este crecimiento fíjense, sería en conjunto con el puerto pesquero artesanal y el puerto internacional. No puede una funcionalidad individual. debería, mire, ¿qué es lo que pasa con el puerto internacional? Nadie puede discutir la mejora del puerto internacional. Todo el mundo, cualquier ciudadano de a pie, ve que ese puerto está mucho mejor de lo que estaba antes. Pero si usted visita el puerto pesquero, va a ver lo que sigue igual. No ha De pasado acuerdo. nada. ¿Me explico? Entonces, ese puerto también tiene que desarrollarse. Hubo una buena intención súper mal interpretada por cierta gente de Manta cuando el ministro Darío Herrera, que fue a mi criterio un excelente ministro para los intereses de Manta y Manabí,
Él fue el que tuvo la iniciativa de decirle a los de Agunza, bueno, si sus inversiones se van a demorar muchísimo, ¿por qué no replanteamos las inversiones y toman el puerto pesquero e invierten en el puerto pesquero y mejoran el puerto pesquero? Pero luego lo pusieron al revés, como que si Agunza quería también apoderarse del puerto pesquero, la última joya en la corona de Manta. Tergiversaron el tema cuando y se hubo perdió, una la, se carta de perdió la intención. oportunidad. Una carta de intención que le llegó al entonces gerente Rigoberto Carvalho, y todavía estaba el señor Darío Herrera, una carta de intención de parte del terminal portuario para administrar ese puerto pesquero. Y lo primero era reconstruir esos 200 metros del muelle pesquero artesanal que están destruidos desde el terremoto, ¿verdad? Correcto. La carta de intención se produce porque asimismo corresponde al protocolo, pero la iniciativa fue del ministro Ari Herrera. Y Ya. entonces, como parte del protocolo, tienen que hacer cómo comienza esta discusión con una carta de intención. Pero la carta de intención hasta ahí nomás llega, ¿no? Es solamente decir, comencemos a conversar, ¿verdad? Claro, claro. Sí, sí. Ahora, déjenme terminar en la línea de esta discusión fresca, como dice un buen amigo. En vez de pensar en los cientos de miles de dólares, podemos pensar en los cientos de millones de dólares en inversión. Pero hay otra cosa mucho más importante que impacta más en nuestra ciudad y el país, que es el valor de la carga. La gente no se pone a pensar que el puerto es apenas un articulador, nada más, ¿verdad? Y que a través del puerto se mueve una carga que tiene valor. Fíjese, 100.000 vehículos entraron el año pasado a Manta, 105.000 vehículos. Usted póngale a una bicoca de 15.000 promedio, $15.000 por vehículo, son 1.500 millones de valor. Me explico, que dinamizan la economía del país. Y posiblemente en el resto de la carga, no sé, yo he preguntado, pero nadie me ha podido decir cuánto es el valor. Sería bueno usted como periodista que se investigue cuánto es el valor que se mueve en la carga de Manta, el valor de la carga. Ahora, posiblemente esté en 5.000, 6.000 millones de dólares al año, pero ¿qué pasa si nosotros aumentamos la carga? Ya no estaríamos hablando sino en 10.000, 15.000, en miles y decenas de miles de millones de dólares en valor de carga, que eso impacta sobre la economía. Entonces tenemos tres discusiones. La discusión de $200.000 para el Estado, porque no es para Manta, la discusión de una nueva inversión que significa para repotenciar el proyecto, ¿verdad?, que serían decenas o cientos millones de dólares, y la discusión de aumentar el giro del negocio del puerto de Manta, que serían en miles de millones de dólares. Entonces, creo que tiene sentido es prestarle atención a lo más grande, a lo más importante. En esa línea, los coreanos van a iniciar los estudios el próximo año de un parque logístico que va a tener plataformas industriales. Entonces, ellos van a ser unos generadores de carga. No tengo la menor idea de los volúmenes ni los valores, pero sería interesante ver. Y así se deben sumar más oportunidades para desarrollarlas a través del puerto de Manta, como es, con esto termino esta idea, como es la recolección de la carga manabita que se va por el puerto de Guayaquil. Entonces deberían hacer algo, coordinar los exportadores. TPM debería invitar a una conferencia, a un seminario, lo que sea, donde los reúnan los exportadores y conocer cuáles son sus necesidades para poder transportar sus productos a través del puerto de Manta. Hay que fomentar la exportación de productos manavitas a través del puerto de Manta. Sobre la última parte de atraer a productores a que saquen su carga por el puerto de Manta, pues volvemos al inicio, ¿no? Del tema de las carreteras como tal y de cómo llega esa carga hasta acá para después salir. Ahora sobre lo anterior, cuando usted habló de los surcoreanos, que me pareció muy interesante el tema porque eso también se nos quedó pendiente la última vez. Yo le reflexionaba sobre la llegada de una multinacional surcoreana que firmó un convenio con el municipio de Montecristi para empezar los estudios de prefactibilidad de un hub logístico en el distrito, entre Manta, Montecristi y Jaramillo. Lugar exacto todavía no hay como tal. Y esos mismos surcoreanos llegaron al puerto de Manta. Yo tuve la oportunidad de cubrir, en este caso, como periodista esa llegada,
y se quedaron encantados con lo que vieron. El puerto y el aeropuerto afianza su intención de invertir, en este caso, en la provincia, empezando por Montecristi, para después tener el enorme parque logístico y que sus productos no solamente se comercialicen aquí, sino que también en toda la región. Entonces, también hay una intención de los surcoreanos de querer administrar, en este caso, el aeropuerto internacional. Recuerden ustedes, está la Korea Airport Corporation, que también hizo su intención en su momento. O sea, estamos muy rodeados por los coreanos. ¿Eso está bien? Pero totalmente, pues hermano, si a usted le plantean hacer un negocio en su barrio y el socio que se le acerca es un chiro ahí que no ha progresado mucho, y por otro lado tiene un vecino que se ha desarrollado mucho, que tiene mucha capacidad económica, conocimiento, etcétera, ¿con qué socio prefiere trabajar? En esa misma línea, Corea del Sur es 10ª potencia mundial, líder en tecnología, líder en emprendimiento, sano, con código de honor, que es importante, ¿verdad? Entonces tenemos un socio excelente, pues. Claro. No, sí, yo pienso igual que usted. Ese acercamiento de Corea del Sur sirve para demostrar, digamos que hay una sentencia falsa en la ciudad que dicen el puerto es el motor de desarrollo de la ciudad. Yo no sé si ha escuchado esa frase. Sí, señor. Y eso es totalmente falso. El puerto es apenas un articulador para que los motores de desarrollo puedan crecer. Y el ejemplo de los coreanos, por ejemplo, vienen y analizan el puerto. El puerto está bien, podemos trabajar, exacto. Pero el motor de desarrollo no es el puerto, es la industria que van a poner los coreanos. Es sus maniobras logísticas que van a poner los coreanos. ¿Me explico? Totalmente. Esos son los motores de desarrollo. Es que nosotros seguimos, hay cierto público, cierta gente, como usted lo dijo en un principio, que todavía siguen viendo el puerto como que si fuera de Manta, y no es de Manta, el puerto es del Estado ecuatoriano. Bueno, aparte de eso, esa es otra discusión, que habría que en algún momento recuperar la autonomía del puerto y aeropuerto, pero esa es otra discusión. Pero ahora lo que nos debemos concentrar nosotros en buscar es el desarrollo del puerto de Manta, hacer un plan de desarrollo del puerto de Manta, unos estudios de prefactibilidad del puerto de transferencia. Tenemos que incluir ahí también el poder fortalecer o fomentar las exportaciones de productos manavitas por el puerto de Manta, y también insistir en la autorización de la ruta marítima con Galápagos. Esas conversaciones se iniciaron con el alcalde de Galápagos, y estaban tanto el pedido de la autorización marítima y aérea con Manta y Galápagos. Se avanzó, y gracias al ministro Darío Herrera, ese otro botoncito de oro que ganó él, conseguimos ya la ruta aérea, pero la ruta marítima no. Y esa es nueva para mí, la ruta marítima Galápagos. ¿Qué se prometió allí? Esa es nueva para mí. Bueno, lo que pasa es que Galápagos, por ser un parque nacional, bla, 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 y hay una ABG de la bioseguridad, ellos califican los puertos de embarque. Entonces, a nivel aéreo, de todos los aeropuertos del mundo, solo Guayaquil y Quito eran calificados para aterrizar las naves desde esos orígenes. Y en el caso de marítimo, solo de Guayaquil, pues, Guayaquil queda más lejos, tiene que entrar por el Golfo. Entiendo. ¿Verdad? Cuando Manta está más cerca, entonces ya sabemos que eso son unas tonteras que tienen que resolverse tarde o temprano. Lo que pasa es que nos estamos tardando demasiado en resolver estas cosas. Es ilógico que los barcos no puedan salir con carga desde Manta a Galápagos. Entonces, allí nos quedará. Eso se quedó en trámite. El trámite tiene que estar en el METOP, en el Ministerio de Ambiente también, que juega su parte, y en la ABG de Galápagos. Entonces, Agustín Intriago estaba comprometido con esa causa, pero bueno, luego se diluyó y no ha pasado nada. Pero puerto pesquero, mejorar el puerto pesquero, ruta marítima con Galápagos, fomentar las exportaciones de los productos manavitas a través del puerto de Manta, replantear APM, un nuevo proyecto, un plan de desarrollo, invertir en unos estudios de prefactibilidad para el puerto de transferencia, buscar una fórmula con el socio actual, que es Agunza.
Agunza ha desarrollado con eficiencia el contrato hasta el día de hoy. Quizás no ha podido cumplir, pero es que no es culpa de Agunza que no haya la carga. No se ha podido cumplir con las expectativas que tenía Agunza, pero se pueden buscar. Para eso se trata la exploración. Y para eso se trata la propuesta de hacer un replanteamiento del proyecto actual a un proyecto más grande en el que participe Agunza, músculo naviero de mayor tamaño, ¿no? Entiendo. Mis queridos amigos, 1:00 PM, 3 minutos. Escucharon al maestro Patricio Delgado Martínez, analista portuario, conversando con nosotros. Nos va a quedar nuevamente esta entrevista para el hilo, ¿no? Tema ruta marítima, Manta, Galápagos y cómo podemos llegar a trascender desde esta perspectiva como tal. Le agradezco siempre mucho, maestro, por el tiempo y le mando un fuerte abrazo. Tendremos los recortes de esta entrevista más adelante. A la orden. Muchas gracias, Andrés. Gracias a usted.